Buenos días, damas y caballeros, ¿cómo andan? Acá comienza la clase de música. Hoy vamos a hablar sobre la herencia africana en América. ¿Sí? Vamos a hablar de la música africana, para arrancar. Así que nos tenemos que situar en el periodo de la colonia, ¿sí? A partir del 1500, 1600, más o menos, cuando se empiezan a desarrollar los cultivos en América. ¿Sí? Ya pasó el proceso de conquista y ahora con todo el terreno conquistado vamos a producir, dijeron las potencias coloniales. Entonces, eh, como la población indígena estaba diezmada y no era tan resistente, empezaron a traer esclavos desde África. Entonces, para explicar esto, hice un PowerPointcito que vamos a compartir ahora. Ya, lo tenemos acá. Bueno, vamos a hablar de la música africana y sus características principales. ¿Sí? Eh, Al contrario de la música occidental o europea, que tenemos más arraigada, esta tenía la música era una función vital, o sea, era mucho más profunda que la música que escuchamos nosotros. En general, nosotros podemos escuchar música sin hacer nada, estar sentados así y escucharla, ¿o no? Lo mismo con la música clásica, con todos los estilos que conocemos, la mayoría eh, la podemos escuchar haciendo otra cosa. Y en África está muy arraigada a estos tres pilares que tiene. En primer lugar, que está relacionada a los trabajos y a las ceremonias. Toda la música, hay música para cosechar, hay música para sembrar, hay música para hacer todos los trabajos que existen, hay una música. Y lo mismo para las ceremonias. Eh, Esto tiene otra característica que es que están, eh, ¿cómo decirlo? Nosotros tenemos vamos a ver una banda y está la banda ahí, son cuatro que están tocando. En la música africana trae a toda la comunidad a hacer música. ¿Sí? O cantan todos, o, o hacen percusión, o, por ejemplo, en el trabajo, en las ceremonias, participan de esas actividades. ¿Sí? Por otro lado, está unido a la danza. ¿Sí? No tiene música que no sea bailable. ¿Sí? Siempre está el movimiento pegado a la música. Es como algo inseparable. Eh, es lo que más se trabaja, por ejemplo, en jardín. Cuando hacemos música, en las clases de música, o si estuviéramos en clase, como hicimos en la primera clase, por ejemplo, tratamos de incorporar el movimiento a la música, ¿sí? Para sentirlo más profundamente. Y por otro lado, que es, primero que nada, es percusiva, ¿sí? Tiene muchos instrumentos de percusión, que es el elemento principal. Y aparte, que la mayoría de los idiomas africanos, sobre todo de la región Níger-Congo, o sea, sería de la curva que hace en el occidente de África, son idiomas tonales. ¿Saben lo que son idiomas tonales? ¿Tienen idea? No, Eh, No, ¿Qué se les... qué pueden pensar? ¿Qué es? ¿Qué que significa? tiene como una forma de hablar tipo característica. Sí, pero ¿cuál es la característica? Eh, no sé. ¿Vos, Delphi? ¿Imaginás algo? no, ni idea. Bueno, eh, fíjense, en el castellano, el idioma que hablamos nosotros, no es un idioma tonal, ¿sí? Nosotros podemos decir las sílabas en cualquier tono, ¿sí? Podemos decir
hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? O, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? O, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y no cambia sustancialmente el mensaje. En cambio, los idiomas tonales, no. No es lo mismo decir a que decir o a. Eh, ¿Saben qué otro idioma es tonal? El chino. Por eso es tan difícil de aprender. ¿Vieron que habla con muchos cambios de tono? Cuando, por ejemplo, van al supermercado chino y los escuchan hablar, que tienen como modulaciones. Bueno, eso forma parte del lenguaje, ¿sí? O sea que tiene significado, el tono cambia la palabra, digamos, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, eh, en, el, en los idiomas del Níger-Congo, eh, se podría escuchar palabras escuchando la percusión de un tambor. ¿Se entiende eso? Es como que les dan sílabas a los golpes de tambor. Esa sería la idea. Entonces se pueden transmitir mensajes a través de la percusión. Bueno, y ahora voy a poner dos ejemplos de canciones de trabajo, ¿sí? El primero es un documental sobre bioconstrucción, construcción en barro que hay en algunas comunidades de África. Y fíjense lo que están haciendo. Have adapted to the rough conditions of Africa. Their work turns into dancing and singing of delightful melodies. This is the work song of Africa. Ahí está. Bueno, fíjense que en esta comunidad, les cuento brevemente la historia. Se casa una pareja, ¿sí?, de la comunidad, y toda la comunidad en la boda le hacen la casa. Entonces participan toda la gente del pueblo. Mientras están haciendo la casa, una de las tareas es apisonar el suelo, ¿sí?, para que quede duro, quede impermeable y no le entren bichos, no le entren nada. Entonces, fíjense que la tarea de todas las mujeres de la aldea es apisonarlos con esos palos que tiene ahí. Y fíjense que tienen una canción para apisonar el suelo. Es increíble. Y hasta súper organizada, porque en un momento hacen esos cambios ahí que suben para descansar un segundo y vuelven. Bla, bla. Ahora vamos a ver otra canción que está ¿cómo es? Más artística, digamos, pero también es una canción de trabajo, es una canción sobre la cosecha, ¿sí? Se llama Sisi Kumbale. Les cuento, está resumida, así que les cuento brevemente. El ritual dice que los hombres aran la tierra y las mujeres esparcen las semillas, ¿sí? Y después se juntan en ronda para llamar a la lluvia y llamar a los buenos espíritus para que la cosecha sea buena. Y dice así. Sisi Kumbale, le, mama, mama, le, sisi Kumbale, le, mama, mama, le, mama, mama, lenge, mama, mama, lenge, mama, mama, lenge, sisi Kumbale, le, mama, mama, le, sisi
Ok. Ahí va. Ahora sí. ¿Me gustó? Bueno, ese grupo se llama Risas de la Tierra. Se dedica a hacer música infantil. Eh, y me gustó la canción y cómo la trabajan. Está bueno, por eso lo elegí. Bueno, pasamos ahora a lo más pesado, ¿sí? La esclavitud. Eh, Les voy a leer. Las potencias coloniales europeas se establecieron sobre las costas africanas con el objetivo de enviar esclavos hacia las plantaciones asentadas en distintas partes de América, generando el comercio triangular. Le voy a explicar el comercio triangular, que es muy importante, ¿sí? Era como el modelo de negocio de los barcos de esclavos en la época de la colonia. Tenemos el mapita acá, mira. En primer lugar, teníamos las manufacturas de Europa, ¿sí? Todo lo que se producía en Europa se subía al barco y viajaba a África, ¿sí? Las mercancías de menor valor se vendían en África, por ejemplo, cepillos, por ejemplo, fusiles, podía ser mantas, telas, lo que sea que se produjera en Europa. Y en África se cambiaban por esclavos, ¿sí? Entonces, bajaba del barco un par de mercancías, subían, subía el barco y se llenaba de esclavos, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? El barco viajaba a América, ¿sí? Con los esclavos de África a los distintos puertos que había. En la época de la colonia teníamos tres puntos principales, ¿sí? Teníamos en el sur a Montevideo y a Buenos Aires como los principales mercados, a San Salvador Bahía en Brasil, el puerto de Santos, y en Cuba, ¿sí? Eh, Esos eran los principales centros de comercio de esclavos. Obviamente todas las colonias tenían sus mercados de esclavos. Tenemos Jamaica, por Inglaterra, teníamos todas las islas holandesas, por ejemplo Aruba, las Antillas holandesas, tenían su mercado de esclavos, en Colombia, en Venezuela, en Estados Unidos, obvio, también. Bueno, ahí se descargaban los esclavos en los distintos mercados y los barcos se llenaban con materias primas de América, ¿sí? Los esclavos iban a las cosechas, ¿sí? A cultivar caña de azúcar, café, em, cacao, ¿qué más? Algodón, obviamente, lo principal. eh, bueno, y todas las demás materias primas que se necesitaran, madera, por ejemplo, que también se hacía en África. Y cargado de materias primas, el barco volvía a Europa, donde esas materias primas eran procesadas para hacer manufactura. Entonces se cerraba el círculo, ¿sí? Esto tenía diferentes características. Por ejemplo, España no era una potencia industrial. Entonces, lo único que traía de América era el oro y la plata. Pero ¿qué pasaba? Ese oro y la plata se gastaba en manufacturas hechas por Inglaterra o hechas no sé, por Holanda. Entonces era un pase de manos, ¿sí? Por eso no se pudo desarrollar tanto como Inglaterra, como el Reino Unido, a nivel colonial, me refiero, ¿sí? Tengan en cuenta que todavía hay colonias de Inglaterra y de España ya no queda ninguna. Eh, bueno, una vez que... Ay, ¿qué pasó? Se cerró. Ahí. Una vez que los esclavos estaban en tierras americanas, se realizó un mestizaje cultural a lo largo de los años, ¿sí? Eh, Tengan en cuenta que llegaron 14 millones de esclavos a toda América.
Entonces era inevitable que se iba a realizar un mestizaje de la cultura y de las etnias, obvio. Los esclavos traen toda su cultura, ¿sí? Estuvimos hablando que la música tenía una función vital, o sea que todas las costumbres que tenían, todas las ceremonias, los rituales, todo eso vino con los esclavos. Por eso tenemos tanta cultura africana en nuestra propia cultura y no lo sabemos o no nos damos cuenta. Sobre todo en el folclore. Traen sus ritmos, ¿sí? Traen sus instrumentos, sus costumbres, y eso se va a fusionar con las culturas locales, ¿sí? Las culturas que tenían los indígenas sobre todo, y los criollos, ¿sí? La cultura española se mezcla con las culturas africanas y nacen los distintos folclores de los países. ¿Sí? Acá tenemos samba, chacarera, en otros lados el son jarocho, el son cubano, y un montón de culturas que mezclan la danza o algún tipo de música española o de la colonia que sea, se mezcla con ritmos o instrumentos de África o ceremonias de África también, que ya vamos a ver con el candombe, por ejemplo. Y se realiza el mestizaje étnico, o sea, lo que aprendimos en primaria, mulatos, no sé si se aprende todavía, mulatos, zambos, pisos, todo eso. Bueno, hasta ahí. ¿Qué les pareció? Bien. Bien, paso. Bien, Sí, estuvo bueno. Bien, volvemos acá. ¿Ven mi cara ustedes? Sí. Sí. Bueno, lo que vamos a ver en las clases siguientes es, vamos a ir desarrollando las distintas músicas, ¿sí? Las distintas raíces africanas alrededor del continente. Vamos a trabajar 3, ¿les parece? Para no agrandar tanto. Si llegamos 4, vamos a Bueno, candombe. ¿Conocen candombe? Candombe es Me muy suena. sí. conocido. Vamos a ver reggae en Jamaica. Vamos a ver blues en el sur de Estados Unidos. Y cumbia en Colombia, que tiene una base bien africana. Y si tenemos tiempo, podemos ver algo de Brasil o de Cuba. ¿Qué prefieren? Cuba. El cubano. Bueno, ahí está. Entonces preparo de Cuba. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Vamos a ir haciendo distintas actividades durante este mes. Y esto era solo de presentación. Así que, clase corta, gente. ¿Qué les parece? Bien. Bueno, ahora voy a subir el video, lo recorto y lo subo y listo, terminamos. Así que disfruten el fin de semana y vayan a comer, vayan a desayunar. Dale. Bueno, Gracias, profe. adiós, suerte. Buen fin de. Bueno, chao. Igualmente. Adiós. Chao.